Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y ya empezamos, sin más dilación, este contexto del texto, y me da mucho gusto ver a Francisco, verlo ya mejor. Mucho mejor. Y la verdad es que hay que cuidarnos mucho, pero esta es nuestra emisión de sábado, nuestra fiesta a la que lo invitamos. Vamos a empezar ya contigo, Francisco. Buenos días. Buenos días. Fíjate que yo, según yo, el sábado pasado no venía mal. Y la gente que vio el programa me decía, híjole, te oías bien mal. Pues bueno, es que además con el cubrebocas, ¿no? También, sí. Y fue una gripa rara, lenta. Finalmente ya salí. No fue COVID, porque sí me hice la prueba. Llega un momento en que te entra la duda, ¿será o no será? No fue COVID. ¿No fue? No, la prueba salió negativa. Pero igual de molesta y de tenerte tirado en cama un par de días. El domingo pasado no pajareé, que para un pajarero es algo importante. Es como a un ultracatólico no ir a misa, supongo. No fui a mi misa, a mi catedral. Pero bueno, y estamos de regreso. Y una de las cosas que me han dado revoloteando estos días es la cuestión de la imaginación. Cómo nos falta muchas veces como sociedad y como personas imaginarnos un futuro y luego trabajar por ese futuro, ¿no? Claro que muchas veces lo hemos hecho en nuestras vidas. Yo quiero estudiar tal carrera, vas, la estudias y la realizas, ¿no? Yo quiero correr esta carrera de 10K y vas y la corres y la haces, pero muchas veces nos falla la imaginación. Y dicen muchos psicólogos que es clave para lograr las cosas, ¿no? Los deportistas de alta gama, todos te dirán eso. Es que yo pienso y me veo y me siento corriendo la carrera y ganándole a tal rival y llegando a la meta y rompiendo el récord. O sea, lo imaginan antes de que lo hagan. La imaginación es un motor poderoso. Y digo esto por lo que decíamos el sábado pasado de si los laguneros formamos parte de la secta del río Nazas no existe. Y que tendremos que imaginar que el río Nazas existe, que el cadáver sucio, lleno de basura, que está ahorita pasando entre Torreón, Gómez y Lerdo, es un río. Y fue un río con árboles y con agua. Con agua todavía lo hemos visto en algunas avenidas extraordinarias, pero yo soy de una generación, y aparte por vivir a media cuadra de la orilla del río, de ver el río con agua cada septiembre, cada agosto, por todo lo que llovía en la cuenca media del Palmito para acá, ¿no? No había quien la parara y toda esa agua venía a dar acá. ¿Por qué no volver a imaginar eso? Aquellos paseos en bicicleta que empezábamos a un lado de la barda de Casa de Íñigo por un camino de tierra ondulante que subía y que bajaba entre unas arboledas impresionantes. ¿Por qué no volver a imaginar esta parte del río Nazas como un río vivo? No es nada más el hecho estético, el hecho anímico, el hecho cultural de volver a tener el río vivo en nuestras ciudades, es también el hecho económico. El río por nuestras ciudades recargaría nuestros acuíferos, reduciría la cantidad de arsénico, nos levantaría esa pesada losa de la enfermedad, crearía otro ambiente, crearía otro clima. Y usted acuérdese cómo se ha sentido cuando hay una avenida extraordinaria, estas que ha habido en los últimos años. Nos cambia el espíritu colectivo. Nos dicen, va a pasar agua por el cauce, y estamos parados en la orilla 2 días antes, porque ya va a llegar el agua, porque estamos impacientes porque ya llegue. Entonces, ¿por qué no pensar y empezar a pensar, a imaginar y a luchar porque así suceda en un río vivo? Y para eso, bueno, pues convocamos a todo mundo a una cuestión muy festiva, el día 4 de julio, que es el sábado 4 de julio. Ya me puso muy de la independencia americana. El sábado 4 de febrero, que es el próximo sábado, en el Metroparque Nazas, que me llama la atención que casi nadie sabe qué es eso. Es el pequeño parquecito que está ahí a un lado de los puentes, enfrente de la cruz,
cuando uno cruza a Gómez, y hacer un picnic, como si el río existiera, tuviera árboles, tuviera gran variedad de aves, hacer un picnic, pasárnosla bien un rato, pero al mismo tiempo con esa locura de hacer un picnic en un río seco, mandar el mensaje de queremos que vuelva el río, queremos que vuelva el Nazas, y que sea la semilla de un movimiento más amplio que finalmente algún día lo logre, que estoy seguro que lo logrará, como ha pasado en muchos lados. La ciencia de restauración de ríos es una ciencia muy hecha, probada en un montón de partes del mundo, con técnicas, pasos, datos, parámetros muy bien estudiados, de manera que si hay voluntad se puede hacer. Uh-huh. Pero, a ver, cuando dices la ciencia de la recuperación de los ríos, uh-huh, ¿qué implica? O sea, ¿qué hay que hacer para recuperar el río? Además de quitarle toda la basura que tiene, por supuesto. ¿Qué más se hace? Lo clave, pienso yo, es el ponerse de acuerdo los diferentes actores para que vuelva a pasar el agua. Si vuelve a pasar el agua, esa agua va a arrastrar las semillas de los álamos y de los sauces y de los ahuehuetes que están en el cañón de Fernández. Y las van a acabar trayendo hasta acá y las van a acabar dejando en terreno fértil y el río se va a reforestar solito. ¿Se le puede ayudar? Por supuesto que se le puede ayudar, pero el río se puede reforestar solito y se restaura solo. Mira, hay un... Cuando dice reforestar, ¿qué partes se reforestan? ¿Las orillas? Las orillas, sí. Lo que se llama el bosque de galería, uh-huh, que es lo que está a las orillas, que no es estrictamente la pura orilla. Es una, ¿y cómo te imagen. Imaginas que sería esa reforestación en el curso del río aquí por la ciudad? O sea, ¿qué árboles nacerían? ¿O sería cuestión de la mano del hombre? ¿O cómo sería? No, yo pienso que sería lo mismo que ya hay en el río agua arriba. Sauces, álamos, ahuehuetes, ¿sí? Sí, se restauran. Hay un ejemplo en donde sí hubo cierta ayuda con la mano de los humanos en el delta del río Colorado. El delta del río Colorado es como nuestro cauce seco del río Nazas, o sea, un sitio donde el agua no ha llegado en décadas. ¿Y por qué no ha llegado? Porque el río Colorado está represado, lo mandan a un montón de lados a la ciudad de Los Ángeles o la ciudad de Las Vegas, no existirían, o la ciudad de Phoenix, no existirían sin el río Colorado. Y eso que están algunas de estas ciudades a cientos de kilómetros del río Colorado, pero se han hecho grandes obras de ingeniería para desviar el agua del río hasta estas ciudades, incluso hasta Tucson, que es la parte más reciente que le ha llegado al río Colorado. El delta del río Colorado no le llega el agua. Y hubo un movimiento en Estados Unidos de un instituto que se llama el Instituto Sonora, pero es un instituto americano, basado en Arizona, de decir, ¿por qué no le damos agua al delta del río Colorado? Así sea un año o dos y a ver qué pasa. ¿Por qué no abrimos las presas ya no nada más para las ciudades sino para el delta del río Colorado? Esta frontera entre Sonora, California, Arizona y Baja California. Y lo hicieron y fue espectacular lo que sucedió tanto en el ánimo de las comunidades que viven ahí, la gente de San Luis Río Colorado, como en la naturaleza, la manera en que revivió aquello. Hay relatos de cómo era el delta del río Colorado en los años 20 y 30 y no te lo crees, era una selva cerrada en donde había jaguares y todo eso ahorita es un desierto, es un páramo. Claro, con estos pulsos de lluvia que le han dejado caer, que no sé cuándo lo volverán a hacer, se ha recuperado buena parte del ecosistema. Y digo quién sabe cuándo porque el oeste de Estados Unidos ahorita está pasando por una sequía tremenda. El río Colorado lleva muchísimo menos agua de la que debe llevar. La presa grandota, la presa Hoover, está como al 20% de su capacidad. Ya se empiezan a preocupar en Las Vegas porque se van a quedar sin agua, y en Los Ángeles, y en Phoenix, y en Tucson. Y en México, nosotros tenemos un tratado de aguas internacionales con los Estados Unidos, en donde decimos, bueno, hay agua que luego cae en un país, pero la aprovecha otro país. ¿Cómo le hacemos para repartir eso equitativamente? Y en el tratado se dice
que México tiene que entregar determinado volumen de agua cada año por el río Bravo y que Estados Unidos nos tiene que entregar un determinado volumen de agua por el río Colorado. Y es bien curioso lo que ha pasado con el río Colorado, que ya no llega el agua a México. Para poder cumplir el tratado, Estados Unidos tuvo que hacer una gran planta desalinizadora que cuestan un montón de dinero, tanto construir como luego operar, para poderle entregar agua desalinizada a México para poder cumplir con su tratado. Y del lado mexicano siempre hay estas broncas con el agua que tenemos que entregar por la cuenca del río Bravo, que implica a veces cuidar el agua del río Conchos, que es el que pasa por Delicias, ¿no? Como dice, ese no es el río Bravo, pues sí, ese va a dar al río Bravo. Entonces cuenta para este tratado, ¿no? Entonces empezar a ponernos de acuerdo y darle tantita agua, no digo darle todo el agua al río, darle tantita agua a la naturaleza y a los acuíferos. Y lograríamos una cantidad de beneficios increíbles, repito, económicos, sociales, culturales, de ánimo, de recreación, de un montón de tipos. Entonces, a lo que queremos es eso, no nada más hacer este picnic, la locura de ir ahí con nuestro snorkel a un río que no tiene agua para celebrar al río y para pedir que vuelva, sino para imaginar que el río vuelve a pasar y que sea el inicio de una campaña que yo, como le estoy imaginando, es una campaña de jóvenes, no de los viejitos que andamos en esto, de jóvenes que estén luchando, porque van a ser jóvenes luchando por su futuro. Bueno, pues ahí está la invitación. ¿Cuándo va a ser? El sábado a las 10 de la mañana. Próximo sábado. 4 a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana en el Metroparque Nazas, que es el parquecito ese que está abajo de los puentes frente a la cruz, que ya no sé si es amarilla o blanca o si la pintaron. Creo que es blanca. ¿No? Creo que es blanca ahora. Sí. Ahí bueno, muy bien. Vamos a seguir con Abuelo de Pájaro, pero ahora mismo vamos al editorial, ¿cierto? Sí, que es de Ana Isabel Ríos y es de cosas que le han surgido en su mente, que de nuevo no me acuerdo del título. No te preocupes, aquí lo Se llama Filosofía Gastronómica. A mí se me hace que va a estar bien interesante. Sí, yo también lo creo. Vamos a escucharlo. Sí. Filosofía Gastronómica. Ana Isabel Ríos Valdés. Somos muchas personas en este planeta, con grandes desigualdades, pero también con esperanzas de vida en aumento. Se prevé que para 2050 seamos 9.700 millones de personas y dentro de todas nuestras necesidades, una de ellas es la alimentación. La estrategia global ha sido inadecuada para eliminar o reducir el hambre y la desnutrición y actualmente millones de personas se encuentran en riesgo por no tener la cantidad y calidad suficiente de alimentos. Esas personas viven en el mismo planeta donde otras personas desperdiciamos el 17% de los alimentos a los que tenemos acceso. Los conflictos bélicos y políticos, los sistemas económicos y el cambio climático son algunos de los factores más importantes que ponen en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Otra certeza es que los recursos del planeta están cada vez más comprometidos. Los océanos sufren por la pesca excesiva, las selvas y bosques desaparecen para dar paso a terrenos de cultivo, y por si fuera poco, la escasez de agua como un elefante en la habitación, del que pocos quieren hablar pero que continúa creciendo. Todo esto, conjugado con la población mundial en aumento, nos posiciona en una situación complicada. De acuerdo con la ONU, para el 2050 la producción de alimentos tendría que estar cercana a duplicarse para cubrir la demanda de todas las personas. Una de las opciones que se ha explorado es aumentar el consumo de insectos, ya que son fuente importante de proteína, ácidos grasos y minerales. Además, los insectos que pueden cultivarse ocupan poco espacio, no generan tantos gases de invernadero y pueden incluso alimentarse de desechos, representando beneficios en comparación a la cría de especies, vacunas, bovinas o avícolas. La entomofagia o ingestión de insectos no es algo nuevo. Por milenios, los seres humanos hemos comido una gran variedad de ellos, recolectándonos de nuestro entorno y preparándolos de diversas maneras. Están documentadas cerca de 2.000 especies de insectos comestibles y actualmente unos 2.000 millones de personas los consumen regularmente. Por algún motivo, la entomofagia ha ido perdiendo popularidad a través de los años, y aunque algunos de los productos de los insectos sean populares, como la miel de abeja, el ingerir directamente a estos seres diminutivos para algunos de nosotros es algo extraño y hasta inconcebible.
Yo no sé si esta sea una solución al hambre en el mundo, pero sé que actualmente la gran mayoría de los insectos comestibles son recolectados de su hábitat, y viendo nuestro historial como especie me es inevitable imaginar algunos escenarios catastróficos al intentar reproducir insectos a gran escala globalmente. ¿Qué podría salir mal? Creo que también es interesante filosofar por qué elegimos los alimentos que comemos actualmente, qué cosas nos resultan agradables o desagradables y por qué. ¿Acaso la aversión a los insectos es porque son muy diferentes a nosotros? Entonces preferimos comer seres más parecidos a nuestra especie, ¿o es porque creemos que su hábitat es sucio? Los invito a visitar una granja avícola o ganadera. ¿Es acaso la aversión a probar sabores nuevos? Levante la mano quien a la primera disfrutó del café, la cerveza o el vino. Por dentro de este filosofar, cuestionarnos si en adición al sabor, la nutrición, la apariencia y el precio, deberíamos incluir la forma de producción de los alimentos como una de las variables más importantes de selección y desarrollar un gusto adquirido por aquellos que sean más amigables con nuestro planeta. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Tus recuerdos te esperan. Regreso a casa. Si te graduaste del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna en 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 o 2017, te esperamos este 10 de febrero a las 7 de la tarde. Regístrate al 8717-360023. Regreso a casa. Tecnológico de Monterrey. Tus recuerdos te esperan. Regreso a casa. Si te graduaste del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna en 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 o 2017, te esperamos este 10 de febrero a las 7 de la tarde. Regístrate al 8717-360023. Regreso a casa. Tecnológico de Monterrey. Tus recuerdos te esperan. Regreso a casa. Si te graduaste del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna en 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 o 2017, te esperamos este 10 de febrero a las 7 de la tarde. Regístrate al 8717-360023. Regreso a casa. Tecnológico de Monterrey. Tus recuerdos te esperan. Regreso a casa. Si te graduaste del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna en 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 o 2017, te esperamos este 10 de febrero a las 7 de la tarde. Regístrate al 8717-360023. Regreso a casa. Tecnológico de Monterrey. Tus
recuerdos te esperan. Regreso a casa. Si te graduaste del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna en 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 o 2017, te esperamos este 10 de febrero a las 7 de la tarde. Regístrate al 8717-360023. Regreso a casa. Tecnológico de Monterrey. Tus recuerdos te esperan. Regreso a casa. Si te graduaste del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna en 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 o 2017, te esperamos este 10 de febrero a las 7 de la tarde. Regístrate al 8717-360023. Regreso a casa. Tecnológico de Monterrey. En este espacio de contextos y bueno, vamos a continuar en este abuelo de pájaro. Oye, Francisco, perdóname, pero yo creo que es muy importante alertar a la gente sobre esta situación que a ti por desgracia te tocó vivir, pero que a mí en algún momento, hace ya algún tiempo, también lo experimenté ayer. Mañana, por cierto, el lunes va a estar Pablo Velázquez de Conducef, y que está vinculado pues con este tipo de fraudes, y cómo es que tienes que protegerte. Mira, yo creo que a estas alturas de la vida, uno, si alguien te quiere buscar, te va a encontrar. ¿Qué necesidad tienes de contestar teléfonos que no conoces? Número uno. Y número dos, pues discúlpeme, yo no doy información vía telefónica. ¿Sí? Así sea, me cosen a mensajes de SMS que están haciéndome un cargo por la adquisición de un seguro. Pues que me lo hagan. Entonces ya voy y checo mi aplicación. Ya ves que y no. Nunca. Entonces, tú dices, bueno, no me voy a morir de la curiosidad. Es más, prefiero morirme de la curiosidad a arriesgarme. Sí. Porque ya lo viví. Sí. Sí, hay que tener mucho cuidado. La versión corta es: me llaman, mi teléfono, no sé si es el sistema operativo o porque sea un teléfono de Google, tiene una capacidad de detectar qué teléfonos son spam. A las 2 timbres, si es spam, el teléfono corta la llamada y me dice es llamada de spam. Entonces, cuando me llega un número desconocido, me espero las 2 timbrados y a ver qué hace el teléfono. Y en esta ocasión no lo reconoció como teléfono spam, y entonces contesté. Y me decían que era el área de fraudes de Banamex, que estaban tratando de hacer un fraude con mi tarjeta. Era una persona, una mujer, con la voz, el tono de voz, no se preocupe, nosotros Banamex va a arreglar esto, no le vamos a pedir ningún dato personal, usted no se apure, tranquilo. O sea, tratan de tranquilizarte con una voz muy profesional que te suena a las interacciones que has tenido en otras ocasiones con gente del banco, ¿no? Y finalmente pues te empiezan a enredar hasta que das algún dato sensible y ahí es donde caes. Lo que está muy extraño es que ellos estaban adentro de mi cuenta y nunca me pidieron el password, yo nunca lo di, yo nunca lo tecleé en ningún lado. Y ya dentro de mi cuenta, pues me vaciaron la cuenta. Claro, yo les di el número del token por una historia que me crearon ahí, pero yo no les dije cómo entrar a mi cuenta. Entonces eso está bien raro y pues a ver qué investiga el banco respecto a esto, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado. Es una zozobra, ¿no? Porque como quiera, bueno, aunque te haya dicho el banco que sí, luego los bancos se defienden con las uñas. Claro. Y la neta sí es muy desgastante. Debo decir que con gastos reconocidos, no reconocidos por mí en otras ocasiones, una ocasión compra de lencería sexy en una tienda de Dallas, por ejemplo, me respondieron rápido. Le decía yo, señorita, yo no tengo ni visa para ir a Estados Unidos. ¿Cómo voy a ir a gastar a Dallas, verdad? Me han respondido.
Porque también el clonado de tarjetas en negocios está a peso, hay que tener cuidado. Sí, nunca hay que perder de vista la tarjeta. Pero pues ahora ya no la pierdes nunca de vista porque te llevan la terminal ahí. Pero no siempre, no siempre. ¿No? El otro día me tocó en la gasolina que alguien dijo, ¿sabe qué? No funciona esta terminal, la tengo que llevar a aquella. Pues yo me bajé del coche y me fui con él por encima del hombro, ¿verdad? ¿Qué hacía con mi tarjeta? Pero sí, y antes, ¿te acuerdas? ¿Tú le entregabas? Anda, ¿y la perdías de vista? Sí. Pero sí, lo siguen haciendo, Lo siguen haciendo. Sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Sí, mucho cuidado. Porque la verdad es que, ya la vida está lo suficientemente complicada como para que se nos complique más con situaciones que nos vulneran y que además nos causan mucha incomodidad, pero mucha. Sí, ahora, ¿qué otra cosa está muy extraña? ¿Sabían mi nombre completo? ¿Sabían mi dirección? Y sabían el número de una de mis tarjetas. Oye, cuando me dijeron su plástico ya está bloqueado, le vamos a mandar un plástico nuevo. Se lo vamos a mandar a y me recita mi dirección tal cual. O sea, la tenían ellos. Bueno, tener la información de uno no es nada difícil. Sí, pero ya es que en muchas de estas llamadas te la sacan. Sí, buscan sacártela. Y aquí no, aquí ya la tenían. Sí, bueno, ya eras un objetivo. Sí. Oye, Francisco, bueno, pues ojalá y que se solucione. Ojalá. Y de verdad, digo, porque a mí me consta, Conducef trabaja bien. A ver si lo van a pasar el contacto para ponerme en contacto con ellos. Claro, por supuesto, con muchísimo gusto, pero además atienden a todos por igual. No se trata de que, pues es que tú, porque estás en el radio. No. A todos por igual, de verdad, me consta. Claro. Bueno, Francisco, oye, a ver, ¿qué está pasando con los colibríes? Te quiero preguntar porque he visto una cantidad de colibríes tremendo. ¿Es la época o no tienen época? Fíjate que yo estaba revisando mis fotografías y la mayor parte de mis fotografías son en diciembre y enero. Probablemente sea la época que en este lugar del mundo establecen un territorio y entonces son más visibles, sobre todo los machos, que son los más coloridos. Y el macho, su trabajo son machos, o sea, es establecer un territorio y asegurar los recursos, conseguir a la hembra, impregnar a la hembra y luego ya se desentienden. La hembra tiene que construir el nido, poner los huevos, empollar los huevos, poner los pollos. Historias. Todo, sí. El colibrí no hace nada. Sí. Una razón más. Con la vida real. Sí. Una coincidencia. Y entonces, si es la época, como yo sugiero que pudiera ser, en que se establecen territorios, pues son cuando más ruido hacen, más visibles son, etcétera. Pero yo esta semana he estado tomando un montón de fotos en la mañana en el Tecnológico de La Laguna y en la tarde en el jardín de mi casa, porque sí están muy visibles. En el jardín de mi casa yo me siento en una silla en un punto fijo y yo sé que no van a pasar más de 15 minutos sin que aparezca a una sábila que está en flor. Y hay de diferentes tamaños. Ayer vi uno en la Escuela de Audición y Lenguaje, Susana Estencillo, de este tamaño, enorme. Anda, me gustaría verlo. Debe ser una especie diferente. Además, a la más común. El ruido del colibrí era muy notable. Sí, o sea, a veces nada más lo percibes así poquito, pero sí era muy notable. El ruido de la vocalización. Sí, el ruido de la Porque vocalización. a veces puedes oír hasta el zumbido de las alas, ¿no? Y luego en casa de otra amiga tiene una fuente y tiene un fresno muy grande detrás de la fuente, que pues, suponen que ahí está el nido, y 3 colibríes van y nadan en la fuente. O sea, ¿les gusta mucho el agua? Sí, pues ahí es donde se bañan y se quitan ácaros y parásitos y limpian las plumas para tenerlas en buenas condiciones. También en casa de Susana, el arquitecto Edgar Villarreal ha tomado fotos muy buenas con un comedero que tienen ahí de colibríes, que por cierto anda por ahí circulando una petición de estas de Abbas o de no sé, o de Change, que dice que firmes para que se prohíba los bebederos. Los bebederos, porque están matando a miles de colibríes. Es mentira. La verdad, no las están matando. Bueno que alteran su conducta y no polinizan, eso sí es cierto, pero no les están causando mayor daño. Ahora es mejor si usted llena su
su bebedero con agua con azúcar al 22%, nada más. ¿Y cómo sabes? O sea, por un litro. O 3 tazas de agua, 1 taza de azúcar. Ok. ¿Una taza de azúcar? Sí, y eso lo mezclas, a lo mejor necesitas calentar el agua para que se disuelva, dejas que se enfríe y eso es lo que usas como néctar artificial. ¿Y no necesitas pintarlo de rojo? No, Ni no. esas cosas? El rojo les llama la atención, pero generalmente los bebederos tienen algún elemento rojo y ya eso es suficiente. Se creía que si el líquido era rojo, pues más les iba a llamar la atención, pero ya está demostrado que no. Entonces no necesita ponerle usted colorante ni comprar el líquido rojo, que aparte es carísimo porque es agua con azúcar que le venden en las tiendas. Simplemente pónganle el néctar artificial y goce del espectáculo, ¿no? Porque sí, realmente son un espectáculo estos pajaritos. Hay algo que se despierta en uno. Sí. No sé si sea como esta ternura de ver a este animalito tan bonito y tan chiquito luchando por la vida. Y tan veloz. Y que siempre vive en el filo de la navaja. O sea, el colibrí es tan pequeño que pierde tanta temperatura a través de la superficie de su cuerpo. Es una explicación que quizá algún día podamos dar, por qué los cuerpos chiquitos pierden más rápido la temperatura que los cuerpos grandes, de manera que no puede dejar de comer. El año, ya no me acuerdo qué año, pero durante la pandemia fui al Cañón de la Cabeza en Jimulco y encontré que había un nido de colibrí activo en un ahuehuete y me estuve viéndolo. Y entonces la colibrí llegaba, empollaba los huevos y tenía que salir. A los 20-30 segundos tenía que salir a tomar néctar y regresar a empollar, porque mientras está inmóvil está perdiendo energía y por lo tanto necesita reponer esa energía comiendo. Entonces no pueden dejar de comer todo el santo día. A veces cuando en invierno que no hay flores, uno los puede ver cómo cazan. O sea, de repente hacen unos vuelos y se regresan a donde estaban. Están agarrando pequeños insectos, que también es parte de su dieta. Y entonces uno dice, a ver, son animales visuales, se tienen que alimentar constantemente. ¿Cómo le hacen en la noche que no pueden ver las flores? Bueno, pues en las noches el colibrí prácticamente se muere. O sea, prácticamente deja de respirar, su corazón prácticamente deja de latir, igual que los osos durante el invierno y muchos otros mamíferos. Es como una hibernación, pero todos los días, todas las noches, pues. ¿De qué tamañito será su corazón? Pequeñísimo, y late 900 veces por segundo, una cosa así. La nuestra late 70 veces por minuto. Late a una velocidad increíble para poder mandar la sangre que requieren todos esos músculos para volar con un vuelo tan rápido. Técnicamente no se le llama hibernación a lo que le pasa a los colibríes, se le llama torpor. Entonces entran en torpor, bajan su temperatura corporal de una manera increíble. Son realmente un milagro natural cómo llegaron a evolucionar para ser. Y lo más extraño de todo, que para mí, de los colibríes, es que su origen biológico está en Europa, en donde no hay colibrí ya. Los colibríes solamente existen en las Américas, pero se originaron en lo que hoy es Europa. Claro que en aquellos entonces tendría otra forma y estaría pegado a otras masas continentales, pero eso a mí siempre me ha maravillado. Y siempre ha sido así de chiquito, ¿no? Sí. No ha evolucionado. Hay muchos tamaños, hay colibríes mucho más grandes, sobre todo en los Andes, y colibríes todavía mucho más pequeños de los que tenemos aquí. Hay un colibrí que en inglés se llama colibrí abeja y que vive en Cuba nada más. Y es súper pequeñito, debe haber fotos en Google del colibrí abeja. Y el segundo más pequeño vive en México. Y hay unas fotografías increíbles de ese colibrí de Roberto Pedraza. Tengo que hacer una nota mental de invitarlo al programa, de la Sierra Gorda de Querétaro. Y él dice, yo sé dónde encontrarlos y en qué época encontrarlos, pero no sé a dónde se van en el invierno. Se desaparecen y no sé a dónde se van. Y le interesaría mucho saber a dónde se van. Pero sí, son un milagro de la naturaleza realmente. Y pues eso mismo ha hecho que se generen todas estas leyendas, ¿no? Que son las almas de los difuntos que vienen a visitarnos, que son mensajeros, que son... Algunas culturas mesoamericanas dicen que con un colibrí disecado te aseguras el amor eterno de tu pareja, y entonces va uno a Tepic
compra estas flechas huicholas con un colibrí muerto y que no aconsejo que lo hagan. Ay, creo que no. Y que incluso quizá ni siquiera sea una leyenda, es algo que inventó un comerciante para... Pues sí. Para vender esto. Porque no quiero tampoco caer aquí en la historia del noble salvaje, pero yo dudo mucho que una cultura originaria haga ese uso de un animal tan bonito, ¿verdad? Que sí, es parte de pero de ¿será sus dioses. Que a todos los seres humanos nos pasa lo mismo que te pasa a ti o a mí o a cualquiera de los pajareros con los colibríes? O sea, ¿hay algo en nuestro interior? Yo digo que sí, que algunos lo han perdido a fuerza de golpes también. Pero E.O. Wilson, un gran biólogo que murió ahora en la pandemia, ya se le olvidó en qué año, biólogo de Harvard, él elaboró la teoría de la biofilia. Y su teoría es, genéticamente estamos programados para que la naturaleza nos guste. Es una cuestión genética. Y si tú te fijas, yo una vez en un auditorio con 700 personas lo hice. Les dije, cierren los ojos, les empecé a hablar tranquilamente. Piensen que están en un lugar tranquilo, calmado, no tienen ninguna preocupación, no pasa nada. Y después de estarles hablando así, les dije, ahora sí, abran los ojos, levante la mano el que se imaginó en un sitio natural. Uh-huh. Y eran los 700. Ya. Yeah. Unos en una playa, otros en un río, otro lo que sea, pero todos en un espacio natural. A eso iba, o sea, como si hay imágenes comunes, si hay sentimientos comunes. Sí. ¿Qué te dice alguien cuando se va a acampar o se va de día a campo? Regrese con las pilas recargadas. Sí. Eso es restauré mi alma. Sí, o esta necesidad de proteger, apapachar a los cachorros de cualquier especie. Sí. En fin, qué interesante, de verdad. Ya se nos fue el tiempo, entonces vamos a conocer. Este es muy feo. Bueno, pero es muy útil y muy necesario y nos hace mucho bien. ¿Sí? Que es el sopilote aura, sí, ese es el ave de la semana, que rápidamente no lo pude poner en el texto porque se estaba alargando mucho, pero no están emparentados con los buitres, como viene un noticiero de televisión local. Ah, ¿no? No tiene nada que ver con los buitres europeos. Los buitres europeos son parientes de las águilas. Los buitres americanos, buitres entre comillas, son cigüeñas. O sea, son parientes muy cercanos de la cigüeña que ocupan ese nicho de consumir carroña. Y bueno, muy bien. Gracias, Francisco. Siempre un gusto tenerte aquí. Vamos a escuchar. Contexto ambiental. El ave de la semana. El sopilote aura, Cathartes aura. Con un bamboleo tranquilo, a gusto sobre el desierto, la ciudad o los magníficos ahuehuetes del Cañón de Fernández, los sopilotes aura o las auras, como les llamamos aquí, son los buitres más ampliamente distribuidos en el Nuevo Mundo. Se reproducen desde el sur de Canadá hasta la parte más sureña de Sudamérica. También se reproducen en el Caribe. En Cuba, por ejemplo, reciben el nada cariñoso nombre de tiñosa. Es un ave casi exclusivamente carroñera. El nombre de su género, Cathartes, quiere decir purificadora o limpiadora. Rara vez caza pequeños animales e invertebrados. Tiende a forrajear o buscar su alimento de forma solitaria. Sin embargo, la vista de un aura alimentándose atrae a otras, y es común ver varias comiendo del mismo animal muerto. Las congregaciones comunales de auras permiten las relaciones sociales y fortalecen los vínculos familiares. Estas congregaciones van desde unos cuantos individuos hasta varios miles de aves, como en el Parque Las Auras de Lerdo. Estas agrupaciones contienen también sopilotes comunes, Coragips atratus, una especie más agresiva y más cazadora. Tienen un sentido olfativo muy desarrollado, lo que les permite localizar cadáveres ocultos. Los sopilotes negros suelen seguir a las auras y las desplazan de sus cadáveres. Quizá por ello, las auras se han especializado en cadáveres más pequeños que pueden ser devorados más rápidamente. El hábitat preferido de las auras son los campos agrícolas con pastizales y carroña abundante, cerca de sitios arbolados donde pasan las noches en grandes grupos. Suelen anidar bajo rocas, en la orilla de precipicios o en árboles huecos, incluso en edificios abandonados. Por su dieta, suelen acumular plaguicidas y otros contaminantes.
La tendencia a alimentarse en campos abiertos y carreteras las hace vulnerables a colisiones, electrocución, muerte por disparos y la ingesta de plomo al comer animales que han recibido escopetazos. La creencia que son vectores de enfermedades o como supuesto depredador de ganado joven se ha demostrado ser una falsedad. Sus poblaciones son estables y en algunos sitios van en aumento. Las auras requieren patrullar grandes extensiones buscando carroña. Lo hacen de una manera que les requiere poca energía. Cuando el aire empieza a calentarse cerca de la superficie, este sube en forma de columnas, lo que las auras aprovechan para elevarse. Por eso se ven frecuentemente dando círculos. No es que estén cerca de un cadáver, es que están subiendo. Ya arriba se dedican a planear recuperando altura cuando encuentran otra corriente de aire ascendente. Si no fuera por estas aves y otros animales carroñeros, el planeta se ahogaría en cadáveres y pestilencia. Es capital para nuestro bienestar cuidar de las auras. Datos del Grupo Naturalistas y Observadores de Aves y el Laboratorio de Ornitología de Cornell. Audios de Charlie Bock en Ecuador y Cristian Pinto en Chile, tomados de cenocanto.org. Los esperamos la semana entrante. Abuelo de pájaro.